semana te cuento del IVA en alimentos que tendrás que pagar a partir de este miércoles. Te presento a las 5 mujeres poderosas e inesperadas de México, te explico si es normal que la gaviota aparezca en portadas de revistas sociales y hacemos un recuento para ver cómo vamos en economía. ¿Te gusta la comida preparada como las tortas, los burritos o las quesadillas? Bueno, a partir del 1 de julio tendrás que pagar por ellos 16% más por concepto de IVA. Te explico de qué se trata. El SAT emitió una regla para que los contribuyentes observen la ley de manera pareja. Resulta que un mismo producto se vendía en una tienda departamental con IVA de 16% y en una tienda de conveniencia, o sea, un Oxxo o un Seven, con IVA a tasa 0%, y esto generaba competencia desleal y distorsión de precios. Quizá una medida benéfica hubiera sido eliminar el impuesto en ambos establecimientos, pero no, se eligió lo contrario. Y para que no te agarren desprevenido, la lista de alimentos a los cuales se les subirá el IVA en los locales son sándwiches, tortas, gorditas, quesadillas, tacos, burritos, cuernitos, empanadas, pizzas, guisos, hot dogs, hot cakes y alitas. Esta semana volvieron a aparecer la hijastra y la esposa del presidente Enrique Peña Nieto en la portada de la revista social Hola, contándonos todo sobre la graduación de Sofía. A partir de este hecho nos preguntamos, ¿es normal que las esposas de los presidentes aparezcan en este tipo de publicaciones? Bueno, investigamos qué pasa en América Latina y encontramos esto. Algunas primeras damas latinoamericanas han sido portada de revistas sociales como María Clemencia Rodríguez, Rosario Murillo, Nadine Heredia y Lucía Topolansky. Esto nos muestra entonces que es algo relativamente normal, ¿no? Ahora veamos qué se dice de ellas. En el caso de la primera dama de Colombia, el artículo de Vogue hace referencia a que María Rodríguez se ha ganado el respeto y la admiración de los colombianos, no solo por su encanto, sino por posicionar a su país en la escena internacional que merece. Igualito que la graduación de la hija de la gaviota, ¿verdad? Después, en Hola Perú, Nadine Heredia le concedió su primera entrevista a Paola Ugaz, donde dijo estar muy interesada en trabajar temas de educación, pobreza y derechos de las mujeres. ¿Y qué pasó en Uruguay? Bueno, en 2009 la revista Caras hizo un reportaje con las dos esposas de los candidatos y Topolansky se presentó con un despojamiento extremo sin huella de la industria cosmética diciendo: la felicidad no pasa por el tener, el consumismo es una lacra. Y respondió: ¿cómo le haces para vivir con tan poco? ¿Se imaginan qué hubiera respondido la gaviota? Pero no todos fueron halagos hacia las primeras damas. En el caso de Nicaragua, la publicación de la revista francesa Elle la describió como una bruja, controladora, cambiante y que bien podría ser un personaje de Macondo en los cuentos de Gabriel García Márquez. Entonces, las primeras damas sí aparecen en publicaciones de revistas de moda, pero los artículos hacen referencia a la vida política de ese país o al trabajo que les gustaría desempeñar, no a temas de moda o a presumir las graduaciones de sus hijos de colegios como el Miraflores. Mientras a 61 millones de mexicanos no les alcanza para vivir dignamente, otro mexicano se pelea el puesto para ser el hombre más rico del mundo y su fortuna equivale al 6% de todo nuestro Producto Interno Bruto. Ese es solo un ejemplo de la concentración de la riqueza y la desigualdad de nuestro país. Sin embargo, el escenario mundial es muy similar, ya que las 85 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. La realidad es que la desigualdad ha aumentado en todo el mundo en las últimas 3 décadas. Pero los mexicanos damos cátedra en esta materia, ya que somos el segundo país más inequitativo de los 34 que pertenecen a la OCDE, solo después de Chile. Además, en materia de brecha salarial somos expertos, dado que el 10% de los trabajadores mexicanos mejor pagados ganan 30.5 veces más que el otro 10% que gana menos. En fin, para que te des una idea del camino que nos falta avanzar en repartición de riquezas, checa este contraste. Si México redujera el nivel de desigualdad al nivel de Dinamarca, los mexicanos más pobres estarían ganando 12,000 pesos al mes y ahorita están ganando menos de 2,000. Bienvenidos a México S.A., donde el 1% de los mexicanos son dueños de la mitad de la riqueza del país. Esta semana Forbes reveló quiénes son las 5 mujeres poderosas e inesperadas de México e incluyó en el listado a 5 brillantes mexicanas. Aquí las integrantes de la lista. Norma Romero Vázquez. Ella es coordinadora de Las Patronas, grupo de ayuda humanitaria que da de comer a los migrantes que cruzan la comunidad La Patrona en Veracruz a bordo de la Bestia.
Y gracias a su labor desde 1997 han sido propuestas para ser nominadas a recibir el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. Ana María Seto. Ella es investigadora de la UNAM, doctora en física y tiene 69 años. Además cuenta con una trayectoria sorprendente ya que fue partícipe del Premio Nobel de la Paz en 1995 y en 2005. Daniela Liebman. Esta joven apenas cumplirá 13 años. A los 5 empezó a estudiar piano, a los 8 debutó en un recital junto a la Sinfónica de Aguascalientes y esto la convirtió en la solista más joven de México en participar en una orquesta profesional. Dafne Almazán, mejor conocida como la Niña Genio. Ella será la psicóloga más joven del mundo cuando reciba su última clase de la licenciatura en línea del TEC de Monterrey a sus 13 años. Dafne obtuvo su certificado de primaria a los 6 años, tardó 1 año en terminar la secundaria, 2 la preparatoria e inició la universidad a los 10. Y Silvia Torres Painbert. Y por último, pero no menos importante, se encuentra la investigadora y astrónoma Torres, quien este año se convertirá en la primera mujer latinoamericana en ocupar el cargo de presidente de la Unión Astronómica Internacional. Todas mujeres, todas brillantes y un orgullo y ejemplo para todos los mexicanos. Espero que te haya gustado el video de este lunes y si es así te invito a que lo compartas, le des pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal y bueno, también deberías seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Por favor compártenos tus comentarios aquí abajo y cuéntanos qué te pareció esta sección donde comparamos a México con otros países de América Latina, ya que nos gustaría hacerlo pues semana a semana, pero queremos saber qué te parece. Y te recuerdo el horario de los videos, todos los lunes, todos los jueves a las 6 de la tarde y Estefanía llega para contarte el otro lado de México, así que no te lo pierdas. Nos vemos el siguiente lunes. El premio de Premio Princesas de Asturias de la... Y gracias... Esto no es entonces, esto no es entonces, esto no es entonces. 13 años y a los 5 empezó a estudiar piano. No vayas a tirar la luz.